Bueno, lo primero, muchas gracias a todo el mundo por venir. Bueno, esta es la charla que hacemos a 90 años de octubre del 34 en Zaragoza, pero que también estos días venimos haciendo en Madrid y en Barcelona como parte de unas jornadas internacionales de debate que se titula Por un futuro comunista. Y bueno, no solo a 90 años de esta revolución que tuvo lugar en Asturias, queremos recordarla, sino especialmente pensar qué lecciones de cómo combatir hoy en día este sistema capitalista podemos sacar de la misma. Por eso también, antes de empezar, queremos resaltar que este sábado a las 12, desde Glorieta Sasera, va a comenzar una manifestación por la libertad de los 6 de Zaragoza, a la que vamos a ir y a la que os animamos a todo el mundo a ir, porque además denuncia este caso de represión brutal que acaba con jóvenes en prisión por manifestarse contra la extrema derecha de Vox en Zaragoza en 2019. Y no solo pedimos su libertad, sino que además lo sumamos al caso de las 6 de la Suiza, que también van a tener representantes presentes en esta manifestación y que se enfrentan a peticiones de años de prisión también por una protesta sindical en Asturias precisamente. Y bueno, nos sumamos a esta pelea no solo porque es necesario levantar un gran movimiento para combatir la represión que enfrenta la juventud trabajadora, luchadora y desde todas las luchas sociales, sino porque además se trata de preservar nuestras fuerzas para seguir peleando, para seguir arrancando conquistas y tratando de superar este sistema capitalista basado en la explotación y la opresión. No solo lo damos como una fecha, sino que precisamente, la idea de tratar de preservar las propias fuerzas, para poder seguir luchando, para seguir adelante, es una idea que también va a recorrer los hechos que vamos a conocer hoy. Y nada, desde ahí queríamos empezar. Y bueno, lo primero quería empezar presentando al compañero que ha venido, es Santiago López, ¿te presento? Salvador Lou, como lo conoce aquí todo el mundo, es de Zaragoza, se nos fue a Barcelona también, pero es director de Izquierda Diario, el medio que levantamos desde la CRT, y es historiador también. Y precisamente se venía especializando en toda la historia de la clase trabajadora española, el calor de la Revolución Española, la lucha contra el franquismo, la transición. Y siempre es un orgullo también que estés aquí, porque además, y ya esto lo quiero añadir yo, es la otra mitad, es Barcelona Rebelde, el proyecto que llevamos ahí. Yo soy Jorge Repacha de Zaragoza Rebelde aquí, y un poco también historiador y compañero de CRT Zaragoza. Y un poco, partiendo de este proyecto, por rescatar la historia de la lucha de la clase trabajadora en Asturias, española e internacional, queremos sacar hoy a 90 años una reflexión que también titulamos «Cuando la clase trabajadora se atrevió a tomar el poder», en el sentido de que, frente a una historia en la que de forma acumulativa el capitalismo nos llevaría a cada vez mayores progresos y todo lo que había en el pasado siempre es peor y este es el mejor de los mundos posibles, no queremos contribuir a esa versión, sino todo lo contrario, es decir, que hay todo un futuro comunista por conquistar, que hay grandes referentes de lucha en el pasado, incluso de atreverse a revoluciones en medio de la represión, de atreverse a tratar de conquistarlo todo y cambiar el mundo de base, incluso ante la amenaza de fascismos y de extrema derecha como se enfrentaron estas generaciones. Creemos que no solo se trata de hacer esa justicia haciendo un balance para pensar la lucha hoy en día, sino que, mayor justicia no hay que tratar de organizarse por atreverse nuevamente a pelear por un futuro comunista en el día de hoy. Dicho esto, para antes de llegar a Asturias del 34, sí, daremos los hechos, no preocuparse, no vamos a cambiar el tema de esta charla, que por cierto es debate y es abierta para que luego podamos intervenir, pero además, vamos a hacer un poco de introducción a cómo llegamos aquí, a cómo llegamos a este momento. Y es que el 34, este octubre del 34, lo tendríamos que encuadrar dentro de los hechos de la Segunda República. La Segunda República que llega en abril de 1931, en medio de toda una crisis de régimen y como resultado también del inicio del proceso de la Revolución Española. Es decir, llega a través de unas elecciones municipales, pero ningún régimen cae solo por unas elecciones municipales, ningún rey sale corriendo solo porque salgan partidos republicanos en las elecciones municipales.
Es un momento de recomposición de las fuerzas obreras tras la dictadura de Primo de Rivera, también de aguda crisis social. Se ha duplicado el paro en 2 años, llegan los ecos de la crisis internacional desde finales de los años 20, y esta república bueno, tiene 2 caras según qué clase social mire este cambio de régimen. Para las burguesías, para una parte un poco más progresista de las burguesías, es una manera de tratar de manejar con una nueva fórmula, un nuevo régimen, este creciente descontento social y de modernizar el país tratando de asemejarlo a otras potencias europeas en las que tratan de reflejarse. Es decir, de conseguir un cierto consenso social y una paz social frente a una tradición del movimiento obrero que tenía muy poquita confianza en lo que la burguesía podía ofrecer, porque lo que había ofrecido era, bueno, bastante represión en ese sentido. Para otra parte de la burguesía es el demonio directamente. Desde el primer momento, la iglesia, terratenientes, banqueros, o sea, toda una gran parte ve con mucho recelo esta república por el hecho de tener que ceder terreno en ese sentido ante aspiraciones populares. Y es que de aspiraciones populares precisamente trata esta otra idea de base social. La república llega causada por un auge de las protestas sociales, de los procesos de organización y movilización obrera y popular, pero llega con un apoyo social que está puesto a prueba. Se entiende que puede ser una oportunidad para que se resuelvan demandas sociales, democráticas, económicas, que venían ya de largo tiempo pedidas por amplios sectores del movimiento obrero. Es decir, habrá apoyo a la República y, en este caso, al gobierno que sale en abril de 1931, que se dice progresista, que es de la coalición republicano-socialista, donde está el PSOE, donde están otros partidos de centro también, que es el gobierno de Azaña. ¿Ya? Esto no es la selectividad, no preocuparse, pero vamos a dar unos cuantos nombres también. Y este gobierno, pues por ejemplo, sobre él recaen las esperanzas de que cumpla o no cumpla con medidas tan importantes como es la tarea de la reforma agraria, de dar la tierra a los campesinos o no darla, en un país donde sobre todo en la mitad sur estaba concentrada en muy pocas manos. De, por ejemplo, tumbar las leyes antiobreras de la dictadura de Primo de Rivera, en la que, por cierto, el PSOE y la UGT habían colaborado mientras se reprimía al resto del movimiento obrero. También tareas como, por ejemplo, de frenar a los sectores del ejército que habían acumulando un poder propio al margen del poder político más ligado a las elecciones. También tareas, por ejemplo, de revertir las privatizaciones y miles de despidos que había habido durante la dictadura de Primo de Rivera. O, por ejemplo, de ampliar el sistema educativo en un país en el que había, bueno, más miembros de la Iglesia que personas con la secundaria en este momento. Es decir, todas estas demandas podía hacerlas o no. Spoiler, no. Es decir, la famosa reforma agraria, por decirlo, por ejemplo, muy importante en un país que tenía mucha base rural, empieza a hacerse con indemnizaciones a los terratenientes aún más grandes de lo que valían los territorios, y de forma tan lenta que se calcula que estaría terminándose más o menos hoy en día. La gente, digamos que ese nivel de paciencia pues no lo tenía, más aún cuando se agudiza una crisis social. Ni que decir tiene que también el sistema educativo se amplía en ese sentido, cediendo todavía más terreno a la Iglesia, con grandes indemnizaciones en muchos casos, manteniendo ese poder que tenían de control. Las leyes antiobreras de la dictadura de Primo de Rivera se mantienen en su mayoría. Para hacerse una idea, se declara en la Constitución de 1931 de Azaña que sería una república de trabajadores el Estado español. Bueno, ese primer 1 de mayo, el de 1932, lo prohíbe este gobierno que se dice de centro-izquierda y que ya desde julio de ese mismo año está teniendo que reprimir huelgas. En ese sentido, como son las huelgas de la Telefónica o como van a ser procesos de organización obrera durante todo el año 32, 33, que en nombre de ser una república de trabajadores y de ser un gobierno del centro-izquierda, va a dejar auténticas masacres obreras, como es el caso de Casas Viejas, donde se disparará tirando a matar a campesinos organizados pues en esta localidad de la provincia de Cádiz, por ejemplo. Pero también, bueno, este apoyo social que está puesto a prueba se va erosionando, esa base social, se va viendo que igual una república, que aunque se defina en su constitución como de trabajadores, es un gobierno de una república burguesa, no era la manera de satisfacer esas aspiraciones de la clase trabajadora y democráticas populares
y la vía de la autoorganización, de la organización propia, y en definitiva depositar la confianza en las propias fuerzas y en la lucha de clases, empieza a aparecer como una alternativa más atractiva para distintos sectores. En un primer momento, como decíamos, si bien en este gobierno participaba el PSOE y la UGT, Central Sindical, que era afín en ese momento y que estaba ligada, mantienen oficialmente una confianza en que desde arriba van a irse resolviendo estas cuestiones, a pesar de que esa vía no se está dando. Nos vamos a encontrar con que cada vez más sectores de base dentro de estas mismas organizaciones empiezan a pasarse a esta nueva línea de radicalización, de que una república burguesa, aunque se diga más moderna o más progresista que la vieja dictadura, no va a atraer esas demandas. Y por lo tanto, esa radicalización empieza a cristalizarse en las palabras de hablar de socialismo, de hablar de independencia de clase, de que cada vez a más amplios sectores, aunque sus direcciones sigan llamando a la confianza en el gobierno de Azaña, dentro del PSOE y de la UGT, especialmente en la juventud, quieren radicalizarse. De hecho, es que si no, precisamente iba a pagar con una gran pérdida de popularidad que no sucediera esto. Esto tiene un efecto dominó, y es que incluso con el tiempo, además hacia el final de ese gobierno, algunas de sus direcciones empezarán a hablar también de socialismo, de dictadura del proletariado, incluso de revolución más adelante. Pero bueno, este aspecto lo retomaremos por ver qué diferencia hay entre hablar de ello o prepararse para ello. Otro gran sector del movimiento obrero es la CNT. La CNT, principal central sindical, que va a tener un gran auge en este momento, tiene varios sectores. Por un lado, va a agrupar para entonces a cerca de 1 millón de trabajadores, un poco menos aún porque es un número que cambia mucho, y dentro de todos estos sectores tiene sectores que como por ejemplo los trentistas, que tienen un cierto voto de confianza en ver si esta nueva república va a traer algunas de esas demandas, y sectores que la consideran una república burguesa y que no van a mantener ninguna confianza en la misma, sino que tienen una línea que en algunos puntos la CNT es un sindicato, oscila entre el sindicalismo más puro, en el sentido de protestas estrictamente sindicales relacionadas con aspectos laborales, del salario, de la contratación, etcétera, o una línea de insurrección, pero de insurrección no con un plan generalizado de toma del poder, sino de distintas insurrecciones de diverso tamaño, diversa localización, que precisamente por ser aisladas y por no estar unidas a qué grandes hechos de la lucha de clase o a qué grandes procesos estuvieran dando, sino de forma aislada, pues bueno, pueden ser reprimidas más fácilmente, pueden ser aisladas, y por lo tanto, bueno, alguna de ellas, como en el 32, en la zona del Llobregat, o más adelante a principios del 33 también en Navarra y La Rioja, y especialmente a finales del 33 en todo Aragón, Navarra y Rioja también, van a ser duramente combatidas y van a ser derrotadas. Y cuando digo combatidas, se van a declarar estados de guerra, va a haber asesinatos, va a haber decenas o centenares de presos, despidos en represalia, es decir, todo esto se hace en nombre de un supuesto progresismo, de hecho. Pero esta línea, claro, esta línea de bandazos, por decirlo de alguna manera, entre el sindicalismo y dejar la política para una república burguesa denunciándola, que la hiciera como que no se meten en la política, sino que siguen desde una línea sindical combinada con distintos intentos de insurrección, bueno, va a causar ciertos efectos que los iremos viendo. Uno de ellos es bastante represión. La CNT y los sectores anarquistas se van a llevar gran parte de la represión de esta época, pero además también esta situación tan ambivalente se va a recrudecer hacia finales del 33. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pasan estos 2 años, algo más de 2 años, de un gobierno que en nombre de la República, en nombre de un nuevo régimen y en nombre del progresismo, mantiene grandes rasgos de continuidad con los planes de los capitalistas españoles, pero al mismo tiempo también reprime, si es necesario, a la clase trabajadora con experiencias como estas. Su base social se va a erosionar y el voto en esas elecciones va a caer bastante hasta que ya lo renueve otra. Bueno, en las elecciones de finales del 33 no renueva, o sea, ya entra un gobierno que mantiene elementos de la derecha,
Pero además hay una amenaza, que es que para finales del 33 es muy reciente la llegada de Hitler al poder en Alemania. Se interpreta como, o sea, esto alerta a la clase trabajadora de toda Europa y de todo el mundo, especialmente organizada, y se entiende que ya llevaba Mussolini más de 10 años en Italia, pero que hay un peligro de un giro hacia, uno, haber perdido lo poco que se había avanzado y conquistado en los años anteriores, pero dos, hacia que se avance hacia métodos más autoritarios, más fascistas, aumente la represión, que de hecho va a suceder, y de hecho también se va a retroceder lo poco que se había avanzado anteriormente. Pero cuando sucede esto, en un primer momento, en diciembre del 33, la CNT llama a una insurrección que tiene su epicentro en Zaragoza. Es la que decíamos, que tiene lugar en Aragón, Navarra, La Rioja, dura algo más de una semana y precisamente por su aislamiento y como es una zona donde está la Academia General Militar, tienes miles de militares, pues es duramente reprimida. Se declara el estado de guerra, son juzgados por tribunal militar cualquier delito político de orden público, deja 75 muertos la represión de esta insurrección, deja además más de 500 presos y deja también cerca de 500 despidos. Eran frecuentes los despidos en represalia. Lo que sucede en este momento además es que durante todo ese año 34, después de diciembre del 33 hasta octubre, vamos a ver una escalada del descontento obrero a nivel de todo el Estado. Y en la misma vamos a poder ejemplificar una de las cosas que queremos hacer a lo largo de esta charla, que es ver distintos elementos de estrategia, es decir, de maneras de unir los combates con un objetivo final, y qué diferencia hay entre que estén y que no estén. Para ello, no sé si ves antes de coger lo del Frente Único de Alemania tuya, que lo he nombrado, y luego vuelvo al 34. Vale. Sí, vamos a ir haciendo un poco así de diálogo, vamos a ir pasando el micro varias veces, 2 o 3 veces. Pues nos hemos organizado por trozos. No, yo partiendo de lo que decía John, en el año 30 cómo comienza el año 34 en el Estado español, hay 2 grandes elementos. Uno es que hay una experiencia hecha con la vía reformista, digamos, o con el gobierno republicano socialista, con la idea de un gobierno de coalición entre las organizaciones obreras y las organizaciones de la burguesía democrática o de la burguesía republicana. Hay todo un sector de la clase trabajadora que empieza el año 31 o cuando se inicia la Revolución Española y la proclamación de la República, tienen esa ilusión, esa esperanza y se van convenciendo por la vía de los hechos de que esa no es la vía para resolver ninguno de sus problemas. Y el otro es un elemento internacional y nacional. Internacional porque Hitler ha llegado al poder, y ha llegado al poder en enero del 33 de una forma totalmente pacífica o totalmente democrática, entre comillas, ha ganado unas elecciones y el presidente de la República le ha nombrado canciller, es un gobierno aparentemente democrático y desde ese poder democrático comienza a implementar una dictadura fascista. Bueno, el plan de Hitler es inspirador para muchos sectores de la derecha también española, ¿no? Y sobre todo sectores fascistizantes que participan incluso del Congreso fundacional del partido nazi y que vuelven encantados y enamorados de Alemania con la idea de que aquí en España, para poner orden a todo este sin Dios de la República, lo que hace falta es una vía hacia un Estado totalitario. Y en ese momento no se plantean tanto la vía del golpe militar, que la habían ensayado en el verano del 32 con un golpe que fracasa, el de Sanjurjo, sino que se plantean, bueno, somos la fuerza mayoritaria en las Cortes, las elecciones de noviembre del 33 dan la mayoría a la Confederación Española de Derechas Autónomas, una mayoría muy holgada, la segunda fuerza sería el Partido Radical, que es un partido también de derecha, y por lo tanto ese es el plan. Por lo tanto, hay 2 elementos que hacen que haya una cierta confluencia entre esas 2 grandes corrientes del movimiento obrero de las que ha hablado John. En el primer bienio tenemos dos patas del movimiento obrero muy diferenciadas. Una que tiene una cierta confianza, que sería la UGT, el PSOE, los sindicatos trentistas y demás, y otro sector que con una política desde nuestro punto de vista totalmente equivocada, ultraizquierdista y sin mucho norte, que es digamos el sector de la CNT dirigido por la FAI, que va de insurrección en insurrección, pero son insurrecciones que se dirimen o que se decretan en el Comité Nacional de la CNT en una reunión, pero que no cuentan nunca ni con las condiciones de posibilidad para que esas insurrecciones puedan llegar adelante.
Pero bueno, esos dos sectores, por lo menos en el diagnóstico y en su visión y en su defensa de la necesidad de una vía revolucionaria, en el 34 comienzan a confluir. Los anarquistas siguen siendo partidarios de una vía insurreccional o de una vía que vaya a la instauración del comunismo libertario, y socialistas y de la UGT y demás comienzan a radicalizarse y a plantear que hace falta ir por esa vía. Y lo hacen también en el sentido de que si no es por esa vía, no solamente no conseguiremos las reformas, no conseguiremos resolver los problemas sociales y democráticos, sino que lo más seguro es que nos terminen imponiendo un gobierno fascistizante y terminemos como en Alemania. Por lo tanto, ahí se abren varias discusiones. Una de las principales discusiones que se abren en el año 34 es en torno a con qué fuerzas o con qué nivel de unidad entre esa diversidad de organizaciones, de estrategias que había en el movimiento obrero español, de qué manera se podía constituir una unidad obrera para enfrentar esa amenaza de la derecha. Y ahí se darán distintas respuestas. La CNT, a comienzos del año 34, está instalada en una posición de desconfianza absoluta en la vía reformista, pero al mismo tiempo en una posición muy sectaria de cualquier posibilidad de ir a algún tipo de frente único, de unidad de acción con el resto de las organizaciones obreras y en particular con las organizaciones socialistas como la UGT o el PSOE. Razones para la desconfianza podríamos decir que no les faltaban, porque el PSOE venía de gobernar y de ser parte del gobierno que había masacrado en Casas Viejas, que había masacrado en Arnedo, en Castillblanco, ¿no? Que habían sido ministros de Trabajo, que habían mantenido la legislación laboral o buena parte de la legislación laboral de la dictadura de Primo de Rivera, con lo cual razones no faltaban, pero no veían esa situación, es una posición sectaria en el sentido de que estaban pasando cosas en las organizaciones socialdemócratas y que sobre todo la juventud y la base de las organizaciones socialdemócratas estaban en un proceso de radicalización bastante genuino, o sea, realmente estaban buscando una vía revolucionaria y era una ocasión muy buena para poder hacer ese frente único defensivo contra el gobierno de la derecha. El Partido Comunista en ese momento todavía está instalado en una política que es la política del tercer periodo, una política sectaria, que es la misma política que tiene el Partido Comunista Alemán antes del ascenso de Hitler en Alemania, y que de hecho una de las cosas que impactan del ascenso de Hitler en Alemania es que donde asciende el fascismo es en el país donde las organizaciones obreras eran más fuertes de toda Europa. Las organizaciones socialdemócratas eran las más fuertes y las comunistas también. Tenían los mayores grupos parlamentarios, sindicatos, clubes obreros, deportivos, tenían absolutamente, no sé, millones de trabajadores organizados y millones más todavía que les votaban en las elecciones, y aún así no hay ninguna oposición, no hay ninguna resistencia a la llegada de Hitler y a la instauración de una dictadura. Y eso se debe en gran medida a la política contraria absolutamente a la unidad de las direcciones socialdemócratas por un lado, pero también del Partido Comunista Alemán, que está instalado en una teoría en la que todo lo que no sea el Partido Comunista son socialfascistas o distintos apelativos para negarse a cualquier tipo de unidad. El PC aquí en España todavía mantiene esa política durante todo el año 34, prácticamente la terminará de cambiar a final de año en las vísperas de la insurrección de octubre, y es en las filas socialistas, en esas filas más radicalizadas y en otras organizaciones más pequeñas que empiezan a surgir la idea de ir hacia algún tipo de frente único, ¿no? Algún tipo de unidad de acción defensiva, pero que no solamente la plantean defensivamente, porque la plantean como, bueno, hay que unirse para evitar que haya un proceso de fascistización. La consigna es, bueno, tenemos un gobierno de la derecha, del Partido Radical, que se apoya en la extrema derecha en el Parlamento, pero que no gobierne la extrema derecha, que la CEDA no acceda al gobierno, que no se le dé la llave del gobierno a la extrema derecha, porque si no iremos a un proceso parecido a Alemania, evitar eso, pero al mismo tiempo dicen, y esta alianza obrera tiene que servirnos para pasar nosotros a la ofensiva, acabar con la república burguesa e instaurar una república socialista que resuelva el problema de la tierra, el problema del desempleo, el problema de la vivienda, etcétera, etcétera. Eso empieza a debatirse y quien primero se lo plantea son dos organizaciones muy pequeñas para lo que es el movimiento obrero español. En Cataluña, que es el Bloque Obrero y Campesino, una organización que no contaba con más de 5.000 afiliados en ese momento, y una organización todavía más pequeña, que es la Izquierda Comunista de España. El Bloque Obrero y Campesino sería una organización marxista, pero que no está alineada con la Internacional Comunista dirigida por Stalin, está dirigida aquí en España por Joaquín Maurín, en Cataluña, y la Izquierda Comunista estaría también opuesta a la Internacional Comunista dirigida por Stalin y estaría alineada con la oposición de izquierdas internacional dirigida por León Trotsky, en este caso dirigido por Andreu Nin, que quizás os suene
de la guerra civil. Y se plantea en Cataluña la necesidad de constituir un frente único, una alianza obrera. Hay distintos intentos, en el año 33 hay como frentes únicos o plataformas, que diríamos hoy, donde se agrupan las organizaciones, algunas de las organizaciones obreras del proletariado catalán, y finalmente en diciembre del 33 se constituye la Alianza Obrera, como un frente único que agrupa a distintas organizaciones obreras, no al conjunto de las organizaciones obreras, porque la principal debilidad que tiene, o una de las principales debilidades que tiene justamente la Alianza Obrera en Cataluña, que agrupa al VOC, a la izquierda comunista, a los socialistas, pero los socialistas en Cataluña eran relativamente pocos, a los sindicatos de oposición a la CNT, a los trentistas y a otros sindicatos también expulsados por la CNT. Y en un momento también, al inicio, participan sectores vinculados a la Esquerra Republicana, como la Unión de Rabassaires o la Unión Socialista de Cataluña, aunque estos saldrán bastante rápido de la Alianza Obrera. La Alianza Obrera de Cataluña es la primera que surge y se irá extendiendo en toda, digamos, esta fórmula de Frente Único se extiende por distintas ciudades del Estado, por muy diversas ciudades del Estado. Las principales alianzas obreras, por no describirlas todas, sería la de Cataluña, la de Madrid y después la de Asturias, que es la más interesante porque es la que realmente se constituye como un frente único con esta doble visión defensiva-ofensiva. En primer lugar, ya digo, la de Cataluña, que como principal debilidad para ser una alianza obrera o para ser un frente único que agrupara a todas las organizaciones obreras es que no participa la CNT. Y si no participa la CNT, pues queda bastante coja, porque la CNT es el sindicato único casi en muchos sectores, en muchas ramas de la producción en Cataluña, es el sindicato hipermayoritario. Por lo tanto, agrupa sectores importantes del movimiento obrero, pero en ningún caso al conjunto de la clase trabajadora. Y eso se debe a una posición sectaria de la CNT, que existe y que considera que los obreros no tienen que inmiscuirse en cuestiones de poder, o si gobierna la derecha o si gobierna la izquierda, que eso da igual, etc. Una posición apolítica. Y al mismo tiempo también en errores que cometen las propias organizaciones que conforman la Alianza Obrera, ¿no? Errores de tipo de política o de tacto, ¿no? El BOC, el Bloque Obrero y Campesino, tiene una política hacia decisionismo sindical, digamos, aprovecha la situación de debilidad que tiene la CNT por las decisiones que ha tenido, por la propia represión que ha sufrido de parte del Estado, fruto de todas esas insurrecciones y demás que ha habido en los años anteriores, para crear sus propios sindicatos rojos ligados al BOC, ¿no? Y esa política, la verdad es que no era muy unitaria, que digamos, y no anima a la CNT a participar de una alianza obrera impulsada por esta fuerza. Pero el principal problema para mí es sobre todo político, y es que en el año 33 se desarrolla paralelamente a esta radicalización del movimiento obrero una agudización del conflicto nacional en Cataluña. El gobierno de la derecha va a arremeter contra la Generalitat, tirándole atrás una ley, sobre todo la ley de cultivos, que es una especie de reforma agraria a la catalana, se lo tira atrás como se han tirado otras recientemente, con el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Garantías de la República, interviniendo y diciendo que tal ley no se puede aprobar o hay que derogarla porque es inconstitucional. Se abre una crisis institucional y en ese momento la Alianza Obrera de Cataluña se plantea una posición de subordinación a la Generalitat. Se ubica correctamente en la defensa de los derechos nacionales catalanes en contra del centralismo españolista, pero lo hace diciendo que la Alianza Obrera es una fuerza casi auxiliar de lo que la Generalitat diga, y deja la iniciativa a que la Generalitat sea la que promueva la lucha por la defensa de los derechos democráticos, pero ellos, digamos, en una posición siempre por detrás. Eso sobre todo lo veremos en octubre, que tendrá unas consecuencias nefastas. Pero eso además le lleva a una posición bastante horrible en Cataluña, que es que en Cataluña el gobierno de la Generalitat era un gobierno muy represivo contra la CNT. O sea, las cárceles catalanas estaban llenas de obreros de la CNT encarcelados por companys y por decans, Badia, por sectores muy de derecha de la Esquerra Republicana. Y en ningún momento la Alianza Obrera, por ejemplo, toma la demanda de libertad de los presos anarquistas y que se reabran los sindicatos que han sido clausurados por la Generalitat, con lo cual era difícil también ganarse. Eso va a ser, ya digo, una debilidad importante. En Madrid y en otras muchas ciudades donde los socialistas no son hegemónicos, pero intentan impulsar las alianzas obreras para ganar peso, se constituirán alianzas obreras muy hegemonizadas por los socialistas, y eso también les da un punto de debilidad, y es que los socialistas están radicalizados por abajo, pero por arriba son los mismos de siempre.
Son los socialistas que han gobernado el bienio anterior, son los socialistas que han sido ministros de Primo de Rivera. El socialismo español es uno de los socialismos más degradados, reformistas, adaptados de la Segunda Internacional. O sea, es ese mismo socialismo. Entonces, aunque están todo el año, ya no hablo incluso de los sectores de izquierda del socialismo, Largo Caballero, Carrillo, que en ese momento están las Juventudes Socialistas, están todo el año hablando de insurrección, de dictadura del proletariado, de que si entra la JED haremos la revolución, etcétera, etcétera, pero no están preparando nada para que esa amenaza realmente pueda llevarse a efecto, y eso se verá sobre todo en octubre del 34, en aquellos sitios donde los socialistas dirigen y la insurrección queda en tierra de nadie. Por lo tanto, tampoco están muy interesados en desarrollar las alianzas obreras como un verdadero frente único que se ponga a la cabeza de las luchas parciales, de las huelgas. Al revés, se opone siempre a impulsar esas huelgas con la excusa de que no hay que participar en luchas parciales, no hay que malgastar fuerzas. Y esperemos, ¿no?, al putsch. Están todo el día diciendo como que están preparando la insurrección 4 en secreto, cosa que era mentira y que de hecho se demostrará. Y el único sitio donde la Alianza Obrera sí que termina instaurándose como un verdadero frente único es Asturias, y no por ende es donde realmente va a haber una insurrección, ¿no? Es un frente único, en primer lugar, porque ahí sí que participan todas las organizaciones. La CNT no participa en las alianzas obreras en todos sitios salvo en Asturias. La regional de la CNT en Asturias es la única que se opone a la política del conjunto de su organización. Va a ser, digamos, votada en contra en diferentes plenos, pero ellos se van a mantener en esa posición de la unidad, y lo hacen porque son conscientes, primero, de que si la UGT y el PSOE no pueden unificar al conjunto de la clase trabajadora en Asturias, no tienen la fuerza suficiente, y además hacen un balance crítico de todos los años anteriores de insurrecciones locas, cuando al Comité Nacional le apetece, y pa'lante, ¿no? Y que justamente hay que constituir esa unidad, y eso hace que sea un frente único, además, no solamente porque agrupa el conjunto de las organizaciones obreras, sino porque es un frente único. En los otros frentes únicos, por ejemplo, una de las condiciones que se pone en los manifiestos fundacionales es que nos unimos y no nos criticamos. Hacemos las paces entre todas las corrientes que forman el Frente Único. Bueno, el Frente Único justamente no es eso. El Frente Único es, nos unimos para un objetivo concreto, pero cada organización tiene autonomía después para definir su política, polemizar con la otra. De hecho, el Frente Único sirve muchas veces, cuando se hace con organizaciones reformistas, porque permite desenmascarar que los dirigentes reformistas tienen mucho lerele y poco lirili, que hablan de revolución todo el año, pero se están oponiendo a cualquier huelga parcial, a cualquier unión con las huelgas campesinas, etcétera, etcétera. Bueno, eso en Asturias se mantiene bastante esa autonomía y hay más lucha política, en el sentido de una lucha política sana, porque a pesar de que hay esas discusiones y esa lucha política, sigue habiendo esa unidad. Retomando esta idea, hay un punto que es bastante importante, que es lo de la consigna que daban de no participar en las luchas cotidianas porque estábamos reservando fuerzas para el día de la revolución, que decían los dirigentes del PS hablando de revolución todo el rato, que llegaría si la CEDA entra al gobierno, es decir, si un partido que simpatizaba abiertamente con Hitler, con Gil Robles a la cabeza, entraba al gobierno. O sea, la haremos en el momento que mejor preparada esté los reaccionarios, cuando ya nos quieran ilegalizar, cuando estén más fuertes, cuando tengan el Estado y las Fuerzas Armadas. Ahí nos planteamos hacer algo bueno. Parece un plan para la derrota. Efectivamente, no es que parezca un plan para la derrota, es que no había ni plan directamente. Pero además se trata de una idea, que es que Gil Robles, para hacernos una idea, llegaba a decir públicamente en el Congreso, conocido fascista: no temo porque los dirigentes socialistas no van a hacer la revolución, por mucho que hablen de la revolución, porque tienen miedo de ella. Bueno, tristemente el fascista de Gil Robles estaba en lo cierto en ese sentido. Si esa era la política del PSOE, intentando minimizar y disminuir el papel de las alianzas obreras, allí donde las acaparaba, donde podía hacerlo, como era el caso de Madrid, y veremos en qué consiste, al separarlas de las luchas cotidianas. Si tú estás separando las alianzas obreras, que es un frente único, de las luchas del día a día, estás impidiendo que se hagan más populares, que se muestren como útiles para sumar fuerzas, para pelear por un objetivo en común. Concentrando fuerzas es más fácil que tú arranques un objetivo en común. Bueno, si las separas de las luchas del día a día, que es lo que le importa a la mayor parte de la población, organizada o no organizada, las estás haciendo más desconocidas, más marginales. La política del PC directamente, ¿cuál era? La que contábamos.
el PSOE, los socialistas son socialfascistas, no vamos con ellos a ninguna parte. De hecho, hay una cita muy curiosa que es que uno de los líderes del PC, que estaba en Madrid en las Alianzas Obreras, decía que no se iba a sentar en ninguna mesa con ningún líder socialista porque se ruborizaría como una virgen entre prostitutas. Hay que ser monja también para decir esto, también te digo. Bueno, meses después estaban haciendo un agrupamiento político en conjunto, sus juventudes. Es decir, vaya. Y luego la CNT directamente, ese es el problema, que no estaba. Por ejemplo, decía, menos en Asturias, fue la excepción. En el caso de Barcelona ya estábamos viendo que era un gran problema que no estuviera porque no hacía de contrapeso a ese PSOE con unos líderes tan absolutamente reformistas, sino que, por ejemplo, en el caso de Zaragoza decían que no estaban porque no iban a ir a ninguna parte con el PSOE. En parte era comprensible, mira que era el gobierno que les venía masacrando, había colaborado con Primo de Rivera y tal, pero porque el objetivo suyo era tomar el poder y ellos, como anarquistas, no querían tomar el poder sino destruirlo. Lo que pasa es que Zaragoza era el segundo bastión de la CNT. Zaragoza provincia llega a tener 18.000 afiliados de la CNT y el hecho de que no estuviera implicaba que bueno, sus direcciones firmaban no estar en ese frente único, pero dejaba una importante ausencia de frente único en Zaragoza que no se va a aceptar de forma unánime ni por esos 18.000 afiliados ni por otros. Hablábamos de una radicalización de las bases más allá de la política de sus direcciones. Si, por ejemplo, nos vamos a encontrar bases de la UGT y del PSOE participando en huelgas contra un gobierno donde están sus dirigentes, nos vamos a encontrar también con un caso que yo quiero retomar, que es igual de los aspectos menos conocidos del 34 y de sus previas. Vamos a tener una importante huelga campesina anteriormente que fue abandonada por esta dirección socialista del PSOE y se pagó con represión también por la tarea del reparto de la tierra que se dejó de lado. Vamos a tener también jornadas donde sucederá lo mismo de huelga general en Madrid o en Barcelona, donde también la dirección manda desarmado o sin plan a la huelga esos decenas y cientos de miles de trabajadores que las van a secundar por la base. Y todos estos momentos de deserción de la dirección se pagan con represión, se pagan con ir sin plan ante un gobierno que, aunque viene retrocediendo, es bien de derecha, bien duro y bien represivo. Pero es que va a haber un episodio que juega a la contra de todo esto, y es abril del 34 en Zaragoza. Igual es una lucha que es menos conocida, pero es nada menos que cuando se ganan las 8 horas en esta ciudad. Y la quiero contraponer porque en Zaragoza no había alianza obrera como tal, pero no quiere decir que no hubiera sectores que quisieran algún tipo de frente único o algún tipo de colaboración entre centrales sindicales y fuerzas políticas, tanto para defenderse como para conquistar, defender derechos. Y es así como surge este abril del 34 en Zaragoza, que es un paso previo, que son 36 días de huelga general en la ciudad, que acaban consiguiendo nada menos que las 8 horas, acaba en una victoria en ese sentido. Nada, la quiero presentar brevemente porque hablaba de esta insurrección de diciembre del 33, que tiene su epicentro en Zaragoza, y deja no solo presos, sino también despedidos. Y la patronal hace una cosa que estratégicamente es una cagada bastante importante, que es castigar a todo el mundo a la vez. Provoca que, a pesar de la ausencia de alianzas obreras, si tú castigas a todos los sectores del movimiento obrero a la vez, se unen contra ti. Esa unidad se dio entre la represión precisamente, y es que ante los casi 500 despidos que afectaron a CNT, UGT y todo tipo de trabajadores que eran algún tipo de dirigente en esta ciudad, se da para abril del 34 una convocatoria. Empieza con un paro del transporte. ¿Qué pasa? Si tú paras el transporte en una ciudad, paras muchas más cosas. Entonces empieza con una convocatoria de paro del transporte por la readmisión de los despedidos y se va convirtiendo los hechos en una situación de paralización de más sectores que se van sumando en efecto dominó a la huelga, hasta que tras unos días ya se da una situación prácticamente de huelga general en toda la ciudad. ¿Qué es lo que sucede? Hay que tratar de unirlo con las luchas cotidianas del día a día. No solo se trata de readmitir esos despedidos, de liberar esos presos, denuncian las torturas que habían sufrido especialmente las trabajadoras detenidas además, pero deciden unirlo con una cuestión, que era la jornada de 8 horas, que no se venía implantando aún en Zaragoza.
Y para resistir 36 días de huelga general, bueno, se da la unidad de que bases de UGT y CNT sí que van a ir, a pesar de que no había alianza obrera en Zaragoza, van a tener ese frente único para sostener esta huelga, ya que 36 días de huelga general es algo que no es nada fácil de sostener. Por una parte, esto implica varios elementos estratégicos que quiero repasar. Se da este frente único, pero esta solidaridad, esta huelga no se habría podido sostener sin el exterior, sin el papel de las alianzas obreras que había en otras ciudades fuera de Zaragoza. Por ejemplo, en Madrid, los delegados de la izquierda comunista proponen una política de solidaridad hacia la huelga que había en Zaragoza, porque 36 días sin cobrar, ya me dirás. Y aparte porque también hay que organizarse contra pistoleros de la patronal, ataques fascistas, heridos de las manifestaciones, el aprovisionamiento de la ciudad. Tú en una situación de 36 días de huelga general en una ciudad, se va creando cierto doble poder desde abajo que pone en jaque al Estado, pero que tiene que organizar la vida de la huelga. No solo tiene que encargarse de que no se rompa la huelga, de que no haya esquiroles, de que no funcione lo que no quieren que funcione, sino de que sí que funcione lo que sí que quieren que funcione, de que las hijas de los huelguistas coman. Y todo esto van a darle soluciones enormemente creativas que son posibles gracias a la autoorganización. Es decir, a que se empiezan a instaurar en forma de comisiones, de forma democrática desde abajo, cómo gobernamos la ciudad desde la huelga, los y las trabajadoras, a quienes no se les deja gobernar nada, ni la República tampoco, por mucho que diga que es de trabajadores. Y, por ejemplo, por idea de los delegados de la izquierda comunista en Madrid, deciden no solo que es importante la solidaridad en otras ciudades, por ejemplo, pues se propone que los trabajadores de Madrid donen un día de sueldo a los de Zaragoza, que estaban en huelga, sino también acoger a las criaturas de las familias de Zaragoza, porque, pues bueno, dar de comer críos con un mes y pico sin cobrar, igual empezaba a estar difícil. Y se empiezan a organizar estos envíos de trenes llenos de niños y de niñas desde la ciudad hacia Valencia, Barcelona, Madrid. Hay imágenes de las oficinas en Barcelona, por ejemplo, con un montón de padres ahí apuntándose. Yo quiero un niño, dame un niño. O sea, esto es un éxito por varios motivos. Por una parte, permite sí sostener a las criaturas y hacer la situación económica un poco más sostenible para la huelga. Por otra parte, especialmente para la participación de las mujeres. En el comité de la huelga tienen un peso importante las trabajadoras y ven que, bueno, ahora que empezamos a tener organizaciones de base que deciden cómo es la vida, las organizaciones que diríamos más de tipo soviético, de organización desde abajo, estamos viendo que si los maridos van a la huelga y las mujeres siguen trabajando en la casa, está haciendo huelga la mitad. Y necesitamos esas fuerzas, que de hecho el papel de las mujeres va a ser muy importante en esta huelga, pues transportando la propaganda, tomando las armas en primera línea en combate y tal, y para que pudieran estar y contar con esas fuerzas, pues era necesario que ese trabajo de la reproducción saliera de la casa, bueno, y en este caso hasta de la ciudad, que salió en parte. Y además también es que cada vez que llegaba uno de esos trenes de niños, más gente en otras ciudades se enteraba de que había una huelga en Zaragoza, podía contribuir a sostenerla, a hacer manifestaciones de solidaridad, a organizar el envío de dinero. Todo eso fue clave para que triunfara nada menos que 36 días de huelga general, que si lo pensamos hoy en día para hacerlo, plantea serias dificultades. Incluso también, claro, estos elementos son posibles para recalcar uno de estos elementos estratégicos que decía que queríamos repasar, que es la importancia de organismos de autoorganización de base, donde el conjunto de tendencias que están por el combate están representadas, y también gente que no está organizada en ninguna parte y que está haciendo una experiencia de lucha y tiene que estar allí para poder realmente decidir todo. Y es un ensayo de la sociedad que se quiere alcanzar en un mundo donde más bien tú vendes tu fuerza de trabajo y no decides mucho más. Pero además también es un ejemplo de, bueno, cómo en la práctica está tomando demandas del día a día para hacerse más popular esa unidad, mientras que todas esas direcciones en otras ciudades pues estaban tratando de hacer de menos esa política de alianzas obreras, y esto empieza a darse mientras no hay oficialmente una alianza obrera que hubiera puesto, pues bueno, otras fuerzas para poder desarrollar todo esto. También está la cuestión de que además
Por ejemplo, el papel, cuando digo están tratando de hacer de menos las alianzas obreras, por ejemplo, el PSOE en Madrid se opone a que haya la solidaridad con los trabajadores de Zaragoza y cuando finalmente pierde y sale, lo vende como un éxito suyo, porque está viendo que es popular. Bueno, este tipo de maniobras nos las vamos a encontrar una y otra vez boicoteando las alianzas obreras. Pero además también en el caso de Zaragoza, que termina con un triunfo, menos en el caso de la liberación de los presos, que no llega hasta febrero del 36, pero sí que hay readmisión y sí que hay 8 horas. Termina con un triunfo que el cierre de la huelga va a decir, hay un comunicado que dice: quieren meternos en una noche tenebrosa de represión fratricida. De nuestra unidad depende iluminarla para vencer. No se trata solo de que están oyendo tambores de guerra, están oyendo una idea de fascistización, de represión, sino de que es necesario incorporar elementos de ofensiva, es necesario que haya una victoria para parar a esa derecha que se refleja en Hitler, que viene a por todas. De cara ya hacia octubre del 34, que iremos avanzando hacia los propios hechos de octubre, este episodio es fundamental, pero además también está la cuestión de qué octubres del 34, que no son en Asturias, va a haber en otras ciudades. En el caso de Madrid hay una gran jornada de huelga general donde los trabajadores, decenas de miles de trabajadores, están por las calles pidiendo armas a los líderes socialistas que no las dan. Están pidiendo repartos de armas, corriendo de un lado para otro buscando rumores. Los líderes socialistas se están escondiendo. Uno se disfraza de cura, el otro se tapa con un pañuelo por la calle. Tanto hablar de revolución todo el año porque sus bases se les venían arriba radicalizándose, pidiendo una salida revolucionaria de verdad, que en un momento de verdad, cuando va llegando el 5 de octubre del 34, bueno, los mandan sin balas a todas partes, los mandan sin armas, y básicamente les traicionan a unos niveles que son unos relatos. Hay unas memorias de un escritor que es Grandicio Muniz, que ese capítulo merece mucho la pena leerlo porque cuenta muy ilustrativamente todo esto. En el caso de Zaragoza, por ejemplo, no hay como tal unas grandes jornadas de lucha en octubre del 34, no solo por el agotamiento de fuerzas de los meses anteriores, sino porque tampoco hay una alianza obrera que esté decidiendo sacar esto. El PSOE y UGT es muy marginal respecto a la CNT, que es mucho más grande aquí, pero por ejemplo se sabe, se va a intentar ir a parar los trenes que llevan soldados a reprimir Asturias. Se va a intentar ir a parar sin ningún tipo de dirección política que lo haya, por iniciativa propia desde abajo, con una manifestación que se llamaba No contra nuestros hermanos asturianos. Se van a intentar tirar a las vías del tren para evitar que salgan. Hay represión, les acaban sacando, hay cargas. Es decir, creo que muestra un poco, vamos a ver la diferencia de cuando hay una dirección política revolucionaria y cuando no lo hay, y nos vamos a meter ya pues lo que son los propios hechos de Asturias del 34. Sí, yo antes, para también, aunque sean dos líneas, pero cómo se produce la insurrección o cuál es la llamada a la acción de la insurrección. John ha nombrado un hecho importante, que es la huelga campesina. La huelga campesina es una enorme huelga que se vive sobre todo en Andalucía, convocada por la Federación de los Trabajadores de la Tierra, que estaba ligada a la UGT, y que se ponen en huelga decenas de miles de campesinos en la época de la cosecha, ¿no? Los campesinos o jornaleros más bien, es decir, campesinos sin tierra directamente, que trabajaban por 4 pesetas, que tenían unas tasas de mortalidad infantil. En Casas Viejas, por ejemplo, que hace poco estuve leyendo, la mitad de los niños morían antes de los 3 años, o sea, esa era la tasa de mortalidad infantil. Ese era el nivel de vida de los jornaleros, que además habían visto recrudecer muchísimo sus condiciones en el momento en que entra la derecha al poder. La derecha entra al poder y eso, envalentona a todos los señoritos para apretar las tuercas durante ese año. Entonces, van a una huelga salvaje, digamos, en el verano del 33, y ahí es lamentable como, a pesar de que es la propia Federación de Trabajadores de la Tierra que está ligada a la UGT y el Partido Socialista se niegan en rotundo a llamar a cualquier acción de solidaridad que uniera la huelga campesina con la lucha en los centros urbanos. Cuando, insistimos, no es que estemos en un año de pasividad, no, es que estaba pasando de todo. Había pasado la huelga de Zaragoza en abril, la huelga en abril también en Madrid, en marzo había habido otra huelga en Barcelona, o sea, hay conflictividad por todos sitios y aún así se niegan, y eso lo que permite al gobierno es derrotar a la huelga campesina. Y la derrota de la huelga campesina es un elemento que envalentona enormemente a la derecha.
porque se sienten fuertes, dicen, bueno, no podemos avanzar, y por lo tanto empiezan a presionar al gobierno del Partido Radical, al presidente de la República, para decir que tienen que gobernar ellos, tienen que gobernar la derecha fascistante de la CEDA, el Partido Agrario, que es un partido ultracatólico totalmente a favor de los intereses de los grandes terratenientes, y es lo que al final terminará pasando el 4 de octubre de 1934, cuando el presidente de la República, Alcalá Zamora, un republicano sui generis, que es cambio de chaqueta en el último momento y es monárquico, terrateniente, en fin, un figura, este señor decide nombrar presidente del gobierno de nuevo a Lerroux, que había caído en abril, y da paso a estos ministros de la CEDA y del Partido Agrario. Esa es la señal o la amenaza que venía diciendo el Partido Socialista, la UGT, todo el año, que si entraba a la CEDA al gobierno llamábamos a la insurrección. Y algo tienen que hacer, porque si no quedaría demasiado escandaloso. Entonces, bueno, llaman a la huelga general pacífica. La consigna oficial es la huelga general pacífica. En muchos libros de memorias y demás, lo que se cuenta es que se pensaba que era una treta, que estaban tomando, o sea, que era una manera, claro, no vas a llamar a la insurrección, llamas a la huelga general pacífica, y una vez que la gente se pone en huelga, está todo paralizado y demás, organizamos la insurrección y vamos para adelante. Bueno, no, iba en serio. Era una huelga general pacífica. Oponerse, bueno, a la llegada de un partido que busca instaurar una dictadura un poco menos que fascista en España, con una pequeña huelga general pacífica. Eso hace que la insurrección o el movimiento se va a extender por casi todo el Estado. Vamos a ver movimientos en casi todas las grandes ciudades, pero la mayoría son como los que ha descrito John, en el caso de Madrid, Zaragoza, en el País Vasco también, en los lugares donde la burocracia del PSOE y la UGT es más débil, se dan conatos más radicales, ¿no? Eso también pasa en Asturias. El otro gran núcleo del movimiento obrero del Estado español era Cataluña, y en Cataluña sí que se va a vivir una especie de huelga general. No llega a ser insurreccional, pero bueno, tiene algunos elementos por lo menos de más crisis para el régimen, ¿no? Y para el gobierno de la derecha. Se llama la huelga general el día 4 de octubre, como en toda España. Se suma la CNT a esta huelga general, en el caso de Barcelona, finalmente convoca también a la huelga general, aunque no era parte de la Alianza Obrera. La huelga paraliza la ciudad, hay una huelga el día 4, el día 5, pero la orientación de la Alianza Obrera era la que discutíamos antes, esperar a que sea el presidente Companys el que se ponga al frente del levantamiento, ¿no? Y de hecho es a lo que apuestan. La clase trabajadora está paralizada, o ha paralizado el conjunto de la ciudad, pero no busca armas, no se organiza la defensa, no se levantan barricadas, no se hace con el control territorial, sino que lo que organizan es una manifestación a la Plaza San Jaume para pedirle al presidente Companys que por favor convoque, salga al balcón y se ponga al frente de la insurrección y proclame la República Catalana. Bueno, al final Companys, y es interesante porque en testimonios de la Esquerra y a partir del juicio que le harán después, dicen que bueno, lo hicieron, pero porque es que si no, la alternativa era el caos. La alternativa era la revolución obrera. O sea, esa fue su defensa ante el tribunal. Yo salí al balcón, proclamé el Estat català, porque es que o hacía eso, o el problema es que los obreros hacían la suya, y el problema es que en muchos pueblos estaban proclamando la República Socialista, el comunismo libertario y no sé qué. Con lo cual fue casi una reacción de defensa de, bueno, ya me pongo yo al frente de todo este movimiento, total para no hacer nada, porque proclamó el Estat catalán, se echó no a dormir, pero bueno, se recogió, salió el ejército a la calle y en 8 horas la República Catalana liquidada sin la más mínima resistencia. Los obreros estaban pidiendo en la Generalitat armas, que obviamente no repartió armas para que defendieran su supuesta República Catalana o su Estat català. Entonces, esto es partimos mal en el 34, porque el principal bastión del movimiento obrero en el Estado español, que venía siendo la clase trabajadora catalana y demás, lamentablemente estaba detrás de una política que la llevaba a estar de manos atadas a la espera de lo que hiciera, en este caso, Companys. Asturias es el ejemplo contrario, tanto de Madrid como de Cataluña. En Asturias ya decíamos que sí que existe un frente único real, que hay una unidad del conjunto de las organizaciones obreras. Cuando se proclama la huelga general la madrugada del 4 al 5 de octubre, se viven situaciones que tampoco son tan distintas al resto del Estado. Es decir, si tú ves la zona donde triunfa la Comuna de Asturias, que sobre todo la cuenca minera y la zona Oviedo y próxima a Gijón, digamos toda esa zona sería central de lo que hoy es la comunidad autónoma de Asturias,
En Oviedo y en Gijón, que son las ciudades industriales donde las organizaciones socialistas tienen un peso mayor y un control burocrático mayor, la huelga es igual, es huelga general pacífica. Y de hecho no se toma el control de la ciudad ni en Gijón ni en Oviedo al principio. Sin embargo, en las cuencas mineras pasan otras cosas. En las cuencas mineras, los mineros venían de una huelga general minera en julio, en la cual los dirigentes socialistas un poco los habían dejado vendidos, con la excusa esta de que no había que desperdiciar fuerzas y tal y cual. Por lo tanto, ya hay una cierta desconfianza hacia los comités superiores de la UGT y de las juventudes socialistas, y pesan mucho más los mineros de base y los cuadros medios, los dirigentes medios, que se ponen a la cabeza y hacen una huelga general insurreccional. Lo hacen porque aparte son comunidades compactas, tienen conciencia, tienen tradición, y aparte tienen una cosa muy importante para estas circunstancias, que es la dinamita. Sin dinamita hubiera sido seguramente más difícil. Pero bueno, aunque sea a base de cartuchazos de dinamita, consiguen tomar 23 cuarteles de la Guardia Civil y que se rindan otros muchos más, y por lo tanto hacerse con las primeras armas e iniciar a conformar un primer ejército rojo o ejército minero que llegará a tener hasta 30.000 combatientes. Consiguen incluso la simpatía, la solidaridad más o menos voluntaria o más o menos forzosa, no nos importa, de algunos oficiales que les asesoran para las operaciones militares, y van conquistando primero la cuenca minera y llegan hasta Oviedo. Conquistan el ayuntamiento de Oviedo. Oviedo será una ciudad que quedará más o menos conquistada, pero las fuerzas militares quedan acuarteladas, no llegan a tomarse los cuarteles, y en Gijón lamentablemente no se llega a tomar la ciudad porque el día 7 llegan tropas de África por el puerto y la ciudad no llegará a estar nunca tomada por los trabajadores. Ahora, la insurrección se va extendiendo por muchos pueblos. Se toma la fábrica de cañones de Tubia, se toma en La Vega una fábrica también de municiones, distintos pueblos, y al mismo tiempo que se está llevando adelante esta lucha militar, hay una vinculación inmediata entre la guerra y la revolución. Hay una necesidad militar de derrotar al ejército o evitar que el ejército te derrote, ¿no? Y al mismo tiempo la idea es que esa acción defensiva contra un intento de fascistización de la República se contesta no solamente defensivamente, sino poniendo en marcha, aunque fuera en los 15 días que dura la comuna, un intento, que su idea no era que iban a durar 15 días, obviamente, pero un intento de resolver por la vía revolucionaria los grandes problemas democráticos sociales que los reformistas llevaban tiempo diciéndoles que las cosas no se cambian de un día para el otro. Esta frase igual os suena que os la han dicho alguna vez. Los problemas no se cambian de un día para el otro, el problema de la vivienda no se puede resolver de un día para el otro. Bueno, la tierra, por ejemplo, es un problema que no se podía resolver de un día para el otro, no tanto en Asturias, sino más en la Revolución Social del 36, se resolvió de un día para el otro. Obviamente, para eso había que expropiar los campos a los terratenientes, demás, y repartirlos entre los campesinos, trabajarlos colectivamente, o la manera que fuera. Bueno, en Asturias se empiezan a tomar medidas de este tipo. Se está construyendo una nueva sociedad, una sociedad socialista, en la cual las grandes tierras, los talleres, las fábricas, las experiencias son diferentes según el pueblo que tomes, porque también depende de qué organización es más predominante en un lugar o en otro, pero en general se avanza sobre la propiedad privada para dar respuesta a las necesidades sociales más inmediatas y a las necesidades de la guerra también. O sea, por ejemplo, los primeros blindados de fabricación española, los primeros tanques, por decirlo de alguna manera, se fabrican en Asturias y se fabrican en días. Es decir, toda la ingeniería militar, obviamente no serían los mejores tanques, pero se fabrican en la Felguera, en algunas fábricas metalúrgicas que se reacondicionan rápido para eso. Se ponen a producir balas como locos, y cuando se quedan sin casquillos, hay combatientes que van detrás del que dispara para recoger los casquillos y volverlos a llenar luego de pólvora y volver a tener otra vez balas. O sea, hay todo un ejercicio de creatividad. Por necesidad muchas veces se crean máquinas, por ejemplo, lanzadinamitas, lanzagranada, digamos, porque como la mayoría la principal arma sigue siendo el cartucho de dinamita, diseñan hasta 2 modelos en 15 días. O sea, hay toda una gran operación de creatividad de la clase trabajadora para combatir y al mismo tiempo para intentar instaurar un nuevo orden social que en última instancia era la fuerza moral de un combate tan tremendamente desigual, que se mantendrá durante 15 días, a pesar de que el día 8, el día 9... ya llegan las noticias de que lamentablemente la comuna de Asturias está aislada en Asturias
que el movimiento ha sido derrotado en Cataluña y que en el resto del Estado, aunque se mantienen las huelgas generales hasta los días 12, 13, 14 en algunas ciudades, pero no hay un movimiento insurreccional. En un principio incluso ellos se plantean si hay que mandar una columna de mineros a Madrid a ayudar. Al final no pueden porque tienen que defender la comuna, porque el gobierno está en ese aislamiento, aprovecha y envía con todo fuerzas militares provenientes de África, provenientes del colonialismo español y que aplicarán sobre el terreno los mismos métodos coloniales que se habían aplicado contra la población marroquí. Por lo tanto, la Comuna de Asturias siempre decimos que es una escuela para los dos bandos, es una escuela de revolución y también es una escuela de represión fascista. Los métodos de entrar al pueblo, de violar, de matar, de ejecuciones extrajudiciales, etcétera, etcétera, los aplicarán las tropas legionarias, los regulares que entran por Gijón, que entran por Pajares, que entran por el este, por el oeste, por 4 puntos al mismo tiempo. Para llevar adelante toda esta gran gesta de combate y de construcción social, la clase trabajadora, por lo tanto, en primer lugar, parte de una cierta desconfianza de sus direcciones o de tirarse más para adelante de lo que sus direcciones les pedían. Segundo, establecen organismos de autoorganización o de autogobierno más o menos soviéticos o más o menos consejistas. ¿En qué sentido? Que se van a constituir comités revolucionarios en los pueblos, comarcalmente, incluso un comité revolucionario provincial. Va a haber 3 durante estos días que se van a suceder. Y que en un principio son comités cuyos miembros no son directamente electos por los mineros o por los trabajadores, sino que suelen ser representantes de las organizaciones ya existentes, de la CNT, de la UGT, ¿no? Hay como un acuerdo entre organizaciones. Ahora, en Asturias pasa una cosa, que el día 11 la cosa está ya muy mal, han tomado Gijón, han tomado Oviedo, han tomado Avilés, han tomado Turbia, o sea, están ya entrando y acorralando la cuenca minera, los militares, y hay una rendición sin consulta y un poco capitulante de parte de los comités, ¿no? Abandonan su puesto de combate, se van, buscan la manera de escapar y demás. Bueno, y hay una auténtica rebelión de la base minera que dice: nosotros no nos rendimos, no por un heroísmo bobo, sino porque ellos ya tenían noticia de las barbaridades que estaban haciendo los legionarios y los regulares en Oviedo y en los pueblos que iban conquistando, y decían: si nosotros nos rendimos ahora y aquí sálvese quien pueda, nos van a hacer mierda, van a entrar aquí, nos van a matar a todos, o sea, no vamos a levantar cabeza en 40 años. Nosotros tenemos que plantar resistencia y forzar una negociación para negociar la rendición, para negociar las condiciones de la rendición. Queremos una negociación de ejército a ejército donde está bien, bandera blanca, pero a cambio no me matas a todo el mundo, no me liquidas el ejército. Eso es una reacción que surge desde la base y que de hecho hace que se elijan nuevos comités en muchos pueblos. En otros sitios se repone al comité huido, se les obliga a permanecer con mineros de guardia, para que no se escapen de nuevo. O sea, esa desconfianza y ese control de los representados sobre sus representantes es un elemento interesante, ¿no? para pensar también las propias dinámicas de las revoluciones y cómo estos organismos de autoorganización no pueden ser la representación de las viejas organizaciones previas a la revolución, sino que tienen que tener más dinamismo y más revocabilidad y mecanismos de democracia directa para que cumplan su función. Finalmente, la Comuna de Asturias será derrotada. Luchan hasta el día 18. El último comité provincial entabla negociaciones y se consigue un cierto acuerdo, más o menos respetado. El otro bando son lo que son. Estaba Yagüe, por ejemplo, entrando por Gijón, es la columna más mortífera de las 4. Y, por ejemplo, bueno, acuerdan que los regulares y los legionarios no pueden entrar a las cuencas mineras, la represión se la encargan a la Guardia Civil, que tampoco son monjitas ni hermanitas de la caridad, con lo cual también hacen de las suyas. La represión es muy fuerte, hay 1.500 mineros muertos en combate, unos 200 ejecutados extrajudicialmente, son casi entre 4 y 5.000 presos solamente en Asturias, son entre 30 y 40.000 en todo el estado después de octubre del 34, pero sí que se consigue un poco preservar lo que se podía en las fuerzas y sobre todo una derrota con lucha hasta el final es un elemento de fuerza moral que es un orgullo para el conjunto de la clase trabajadora del Estado español. De hecho, la derrota de la Comuna de Asturias es una derrota de la Comuna, pero tampoco es una enorme victoria del gobierno de las derechas. O sea, el régimen republicano y el propio Alcalá Zamora venía titubeando si dejaba entrar o no a la derecha, porque sabía que si les dejaba entrar se liaba, y efectivamente les dejó entrar y se lió sobre todo en Asturias.
Distinto hubiera sido si entraba a la derecha al gobierno y lo más que había eran huelgas generales pacíficas en todos sitios, de 2 días, de 3, de 5, y la gente luego a su casa. Ahí la correlación de fuerzas para que la derecha pudiera seguir avanzando era mucho más favorable a ellos que lo que terminó siendo con la heroica Comuna de Asturias y su resistencia hasta el día 18, que ya no pudieron más. Y en última instancia, la Comuna de Asturias se derrota en Asturias, pero no se derrota en Asturias. La Comuna de Asturias se derrota en Madrid, se derrota en Barcelona, se derrota en Bilbao. O sea, se derrota por el aislamiento que lamentablemente tuvo, fruto de la política de las direcciones socialistas, que no prepararon ni organizaron esa insurrección, más bien desertaron, o la política lamentable del BOC y otras organizaciones que en Cataluña se pusieron a las órdenes del compañero Companys, que prefirió entregarse antes que alentar una alianza, una revuelta obrera. Pero aún así, ya digo, fue un elemento que impidió una derrota total y que además dejó grandes lecciones, y por eso decimos que fue una especie de ensayo general, que luego se expresarían o que volverían a retomarse, aunque fuera instintivamente, en la guerra civil o al inicio de la guerra civil, en la respuesta del golpe de Estado. Una muy elemental: no te fíes cuando te digan que te vayas a casa. Si el golpe de Estado se derrota en gran parte, lamentablemente aquí en Zaragoza no, pero se derrota en buena parte del territorio de las grandes capitales, es porque los llamamientos del gobierno del Frente Popular y de las organizaciones que lo componían a la calma, a permanecer en casa, a que está todo controlado, a que el golpe se limita a Marruecos, etcétera, etcétera, fueron desoídos por la militancia de la CNT y también de la UGT y de las organizaciones obreras en general, que salieron, tomaron las armas y empezaron a combatir con los soldados que salían de los cuarteles, y eso impidió que en muchos sitios el golpe pudiera triunfar. En lugares donde esa iniciativa no se produce, como sucede en Zaragoza, lamentablemente el golpe se impone en cuestión de horas, y en cuestión de días hay cientos y miles de fusilados. Pero bueno, de estas lecciones... Sí, no, sobre estas lecciones, si hablamos de que fue un ensayo general tanto para la reacción como para las propias fuerzas de la clase trabajadora y sectores populares, es también en base a varios elementos. Uno de ellos tiene que ver bastante con esta idea de cómo es que se va a derrotar militarmente Asturias. Es decir, la cuestión de las posiciones estratégicas, qué lugares son claves para asegurar tu poder, tanto como lo fueron para la burguesía y el capitalismo español, como para la clase trabajadora. En el sentido de si, por ejemplo, y esto es algo que comentan en la época, si hubiera habido 2, 3, 4 focos más como Asturias, es imposible reprimir todo ello a la vez. El hecho de que solo la Alianza Obrera de Asturias votara esa salida revolucionaria a la entrada de una derecha fascistizante permitió concentrar todas las fuerzas represivas en Asturias, entrando por varios puntos, y fue clave para su derrota militar. Teniendo que dar una pelea similar en más lugares, la capacidad del Estado, ni con una derecha fascista, no es tal para reprimir de esa manera. Y por una parte, esa cuestión, la de la extensión, era clave, o más bien su ausencia fue clave para su represión, pero también la idea de las posiciones estratégicas, es decir, qué lugares son claves para controlar ese poder. Por ejemplo, en el caso del transporte, si hablábamos de que en Zaragoza intentan impedir que los trenes salgan, la cuestión, por ejemplo, de contar con los trabajadores ferroviarios permitía, hacemos un ejercicio de historia contrafactual, permitiría haber impedido que se enviase, o por ejemplo con los trabajadores portuarios también, que entrase esa represión a Asturias también. O sea, además en el caso de que hemos visto más huelgas del transporte, del suministro energético también, que paralizan totalmente ciudades, y al ser posiciones estratégicas permiten, bueno, conseguir un gran poder, como si movilizaras a muchos más trabajadores de a los que tienes movilizados en esos sectores. De ahí es importante porque va a haber toda una historia de entrenamiento en estas cuestiones en el movimiento obrero español con trabajadores de ferroviarios, correos, telefónica, energía. Imagínate cortarle las comunicaciones a ese gobierno republicano que trata de reprimir en Asturias en ese momento. Bueno, lleva habiendo huelgas de la telefónica todos esos años. La importancia de participar o no en las peleas cotidianas también es para momentos como estos. Ni qué decir de la energía, los ferroviarios. O sea, imagínate hacer todo eso sin combustible, sin poder atracar en el puerto, sin poder circular los trenes. La represión lo hubiera tenido francamente difícil, tanto por la cuestión territorial como por la cuestión de poder tener fuerza obrera y poder de fuego en los lugares que te dan ese poder. Pero si hablamos también de la posición estratégica,
vamos a considerar una cuestión más respecto a esa entrada de tropas y que también nos da una lección para pensar el día de hoy, y es la del antiimperialismo. En el sentido de que la Segunda República era un régimen colonial como la mayoría de las democracias o no tan democracias europeas. Eran coloniales y no tenían ningún tipo de democracia allá donde tenían colonias por toda África, por Media Asia, por intereses por allá donde estaban. Y eso es importantísimo porque las tropas que traen son tropas que vienen de una colonia. Son jóvenes a los que se llevan como mercenarios de situaciones tremendamente empobrecidas, y son jóvenes que les va a dar la República a quienes estaban bajo territorios colonizados sufriendo todo tipo de humillaciones, opresiones, robos y violencia, que venían también de años de guerra. En ese sentido, sí, la Segunda República, de la que tanto hablaban algunos partidos que hoy se reivindican progresistas, como el PC, y que se olvidan de la República cuando son ministros de su majestad, era colonial y no tenía ningún tipo de democracia en esas colonias. Y fue clave porque si fue un ensayo general para la reacción, para manejar a todas estas tropas que venían de Marruecos, como volverá a hacer en el golpe de Estado del 36, fue posible también porque existían esas colonias. El problema está en la ausencia de organizaciones obreras que dedicaran grandes campañas a la libertad de la clase trabajadora y los pueblos de las colonias. Hubo voces minoritarias. Se venía, por ejemplo, de una gran tradición de lucha contra las guerras imperialistas. Había habido enormes experiencias de lucha contra la guerra de Cuba, contra la guerra de Marruecos, porque se mandaba a matar y morir a los pobres. Y todo ese legado luego no es transformado en luego pedir la organización junto a los trabajadores de los pueblos colonizados, también por el Estado español, también por la República Española, contra ese colonialismo. Qué distinto hubiera sido no poder meter en Asturias del 34, por lo tanto, a todas esas tropas también por un régimen colonial. Pero es porque además, tanto el caso de Marruecos como esto va a pasar con las colonias de toda Europa, el colonialismo europeo fue una escuela de crueldad y masacre para la reacción y los capitalistas en toda Europa, que luego aplicarán tanto en conflictos como este, tanto en Asturias del 34 como en la Segunda Guerra Mundial. Los campos de concentración ya los venían usando las potencias europeas en África, o se usaron las reconcentraciones en Cuba también, el régimen español con Valeriano Weyler. Es decir, todas estas cuestiones, su ausencia, o sea, que existieran o no existieran, son importantísimas a la hora de pensar victorias y a la hora de pensar que la clase trabajadora pueda o no atreverse a cambiar el mundo de base. De ahí la necesidad de tomarlas. Y otra parte de estas ideas que volverán a aparecer en el 36 y que en el 34 tienen elementos en sello general es la de la independencia de clase, es decir, la de que la clase trabajadora no esté subordinada políticamente a direcciones que pretenden gobernar un régimen capitalista, sea más o menos progresista. Y esta idea es importante por lo que nombraba Sala, por la cuestión de que en el 36, con un gobierno del Frente Popular donde confluían PSOE, PC, donde también se va a dar en Francia, y era una consigna del estalinismo, estos gobiernos, junto a los socialdemócratas, que 2 días antes eran fascistas y no se podía hacer ningún frente con ellos contra la derecha, estos gobiernos, que van a seguir, por ejemplo en el caso español, con el programa de 1931 y a los mismos ritmos de dejar las cuestiones sociales, democráticas, económicas, para cuando se pueda, esto no se resuelve en un día. Cuando es el golpe de Estado franquista de julio de 1936, llaman a la calma, dicen que la situación está controlada. En el caso de Zaragoza se les hace caso y va a dar lugar a, algunos de los primeros fusilados son parte de esa gobernación del Frente Popular que llama a hacerles caso. Esto sucede también de forma parecida en Huesca, va a suceder parecido en Sevilla. En el caso de Huesca, incluso fotografías de la muchedumbre delante del ayuntamiento pidiendo armas, información y una organización de una defensa contra el golpe de Estado. Se les va a convencer de irse a su casa y los primeros asesinatos empiezan días más tarde. Es el caso de más ciudades donde no se subordina esa dirección y se entiende que el combate al golpe tiene que ser obra y dirección de la clase trabajadora misma. Es donde se derrota precisamente y donde todas esas cosas que no se podían resolver se empiezan a resolver en días. Y esa cuestión precisamente es uno de los últimos elementos también que quiero retomar, que es que, por ejemplo, va a ser uno de los elementos que aparece, aún en lo poco que dura en Asturias del 34,
pero que, por ejemplo, vuelve a aparecer en el Consejo de Aragón o en toda la Cataluña revolucionaria tras el inicio de la fase de la Revolución Española al día siguiente del golpe en julio del 36. Como campos, talleres, fábricas, el transporte empiezan a ponerse bajo control de quienes los venían haciendo funcionar cada día, poniéndose, incluso en medio de una guerra, a resolver todas las demandas que no eran posibles los años antes, y de repente sí que lo eran. Es decir, bajo esa idea vuelve a aparecer hoy en día, y es uno de los elementos indispensables para hacerlo, es la organización de todos estos organismos de base, con esa libertad de tendencias que apoyaron la revolución, o la ausencia de los mismos, que son un elemento que va a dar lugar a cuál va a ser el devenir, ¿no?, de todos estos proyectos revolucionarios y contra la guerra, si pueden sostenerse o no. Allí el elemento que nos faltaría en todo esto no es solo la creación o la falta de la creación de estos organismos de democracia de base, sino de una fuerza política organizada como un partido revolucionario que pelee por ello, que es uno de los grandes elementos, elefantes en la habitación que no se han nombrado en base a estos episodios. Sí, yo, breve para acabar y así también dar tiempo a preguntas y todo, pero esas lecciones, como decía John, reaparecen de alguna manera en el año 36. Hay una frase de Trotsky hablando de la Revolución Española en una polémica ya en el año 40, creo que es, cuando lo escribe, donde había sectores que decían, bueno, en realidad la clase trabajadora española no pudo vencer porque no estaban dadas las condiciones para que vencieran. Y es una idea que es toda una abstracción, que son esas condiciones, quién las tiene que generar, pero que además es un poco echarle la responsabilidad a la clase trabajadora de la derrota de la revolución y por ende después de la guerra civil. Y dice, bueno, la clase trabajadora dio todo de sí. De hecho, lo que sucedió, y un poco la metáfora, que a mí me parece que es bastante ilustrativa, es que había una especie de ángulo de separación, ¿no?, entre hacia dónde apuntaba la voluntad de la clase trabajadora, y no solo la voluntad, sino las acciones que va tomando en los años 30, pero sobre todo a partir del 36, y hacia dónde apuntaba la voluntad o la política de su dirección, que tienen un ángulo de separación, pero que llega un momento que casi ese ángulo de separación es de 180 grados, porque en el 34 hay una lección clara que es, para ganar, la clase trabajadora tiene que luchar unida y tiene que luchar de forma independiente. No se puede confiar ni en los políticos reformistas, ni tampoco en los políticos burgueses, como era el caso de Companys. Y esa lección, lamentablemente, va a caer no en saco roto para la clase trabajadora, porque yo creo que de manera natural, instintiva, espontánea, la retoma, como estábamos diciendo, en los primeros días del golpe. Tenemos que luchar más allá de lo que nos diga el gobierno, y de hecho lo hacemos y conformamos nuestras propias milicias y iniciamos una revolución social que no está en el plan del gobierno y de los partidos que lo integran, pero ninguna organización la toma. De hecho, todas las organizaciones de alguna manera viran hacia otro tipo de unidad, no hacia un frente único obrero, sino que viran hacia las políticas de los frentes populares en los años 30, en el 35, finales del 35 y sobre todo en el año 36. Que la política del Frente Popular sí es una política unitaria, pero es otra unidad. Es una unidad que no suma. Uno más uno a veces no son dos. Porque es una unidad de los partidos obreros con los partidos de la burguesía republicana. Y detrás de un programa que es el programa que marca la burguesía republicana. Si os habéis leído el programa del Frente Popular, si no lo habéis hecho, os animo a que lo busquéis en internet. Es muy curioso cómo va describiendo las medidas y dicen... se rechaza la propuesta de nacionalización de la banca hecha por el Partido Socialista. Se rechaza la propuesta o sea, todas las medidas que son atentatorias contra las propiedades de los grandes capitalistas son sacadas del programa, ¿no? Las proponen los partidos obreros, que es una formalidad porque ya saben que les van a decir que no, para salvar un poquito el alma, pero es un programa en el que lo que se dice, aquí vamos a detener el fascismo, pero por favor la república democrática, el sistema capitalista, la propiedad de los grandes bancos, de las grandes empresas, de las grandes terratenientes, que no se toque. Eso es incuestionable. Es una unidad totalmente diferente que no solamente venía a no resolver los problemas sociales, sino que tampoco era capaz de frenar el ascenso de la derecha, porque el ascenso de la derecha y la preparación del golpe de Estado no cae del cielo. La derecha española, la Iglesia, los terratenientes, los bancos, el ejército, podían organizar un golpe y podían hasta ganar una guerra porque tenían un poder económico y social que no se les había tocado.
¿Que se habían visto amenazados por ese poder? Sí, pero no se les había tocado. Los terratenientes estaban muy molestos por la reforma agraria, pero no estaban molestos por la cantidad de tierras que les habían expropiado, que era mínima, sino estaban molestos porque en el ambiente de los años 30 esas promesas de reforma agraria hacían que los campesinos hubieran perdido el respeto a su señorito. Y lo que más les molestaba y les jodía era la insubordinación, que se traducía en conflictividad social, en huelgas, etcétera, etcétera. Pero no porque se les quitaran tierras. Por eso necesitaban una dictadura fascista, para devolver el orden, para derrotar a la clase trabajadora, para hacer los deberes que la República tampoco estaba haciendo, porque tampoco eran ni chicha ni limonada. No resolvemos los problemas, pero tampoco estamos conteniendo lo suficientemente bien el malestar obrero. Por lo tanto, esa idea del Frente Popular, lamentablemente, es la que van a tener antes o después todas las grandes direcciones obreras. Esa idea de la conciliación de clases. Y que es una idea que durante la Guerra Civil va a llevar incluso a que las direcciones de las organizaciones obreras se opongan a ese proceso de guerra antifascista y al mismo tiempo guerra revolucionaria, es decir, de guerra y revolución. De que la guerra civil se podía ganar si al mismo tiempo eso embarcaba a la clase trabajadora y al campesinado pobre en un proyecto de resolución de sus problemas sociales. Y no volver a una república, a la casilla de salida, en la que las demandas habían quedado ampliamente insatisfechas y no era ningún gran motor moral para poder embarcarse. Eso sucede, el Partido Socialista y la UGT no hace falta que es así, que vuelven a una política de conciliación con la burguesía, como la que habían mantenido en el primer bienio. El Partido Comunista es abanderado de la política de los frentes populares. La CNT no se incorpora en el Frente Popular, tampoco llama a la abstención como había hecho en el 33, pero sí que cuando se inicia la guerra civil, desde unos principios supuestamente anarquistas, ácratas, de negativa a la toma del poder, y a pesar de que eran su base militante, junto a también muchos militantes socialistas y demás, los que estaban haciendo esa revolución, se niega a que los organismos que van surgiendo, los comités revolucionarios y demás, se organicen en forma de un contrapoder al Estado republicano y se pueda establecer una república socialista o comunista libertaria o como la quisieran llamar, pero un poder obrero que defendiera esa revolución en contra de lo que la república iba a hacer, que era intentar aplastarla. Y muy al contrario, lo que harán será integrarse en los gobiernos del Frente Popular. Pero es que incluso partidos de la extrema izquierda, diríamos hoy, como el POUM, que es fruto de la fusión del bloque obrero y campesino y la izquierda comunista, harán lo mismo. Cuando se fusiona la izquierda comunista y el BOC, nosotros siempre criticamos que es una fusión que es formal, es una unidad en la cual no paran a pensar cuáles habían sido los errores de su propia política en la insurrección del 34 en Barcelona, que tenían una responsabilidad, eran los que dirigían la Alianza Obrera prácticamente. Eran sus tesis las que dirigían la Alianza Obrera Catalana y esa subordinación a Companys. Y esa subordinación a Companys, que no la revisan críticamente, es la que luego se va a repetir no hacia la burguesía catalanista, sino hacia la burguesía antifascista en general, dentro de la cual está la catalanista, la no catalanista, Azaña y todo el que venga. Y es participando en el gobierno, en el Frente Popular primero y después en los gobiernos del Frente Popular. Entonces, a pesar, ya digo, de que la clase trabajadora sí que va a... No es que vaya a retomar las lecciones de Asturias del 34, es que, aun siendo una gran gesta obrera, Asturias del 34 va a quedar pequeña con lo que va a pasar a partir de julio del 36 en la misma Asturias y en la mayor parte de la retaguardia republicana, donde esa revolución social se va a extender de una manera impresionante. Pero que lamentablemente no va a haber una organización política que cristalizara o que retomara esas lecciones y las convirtiera en un plan de lucha para vencer. Y a pesar, ya digo, del heroísmo, de la entrega y de que defendieron su revolución, de que la defenderían incluso con las armas en la mano en Barcelona en mayo del 37 y demás, finalmente la inexistencia de una dirección alternativa hará que las políticas de las direcciones que habían optado por la vía de la conciliación del Frente Popular y de dejar la revolución para otro momento, para las calendas griegas, sería la que se terminaría imponiendo. Y esta reflexión final la planteamos también porque explica un poco por qué para nosotros es importante, a 90 años, hace ya casi un siglo, volver a hablar de Asturias del 34, y no solo por Asturias del 34. Asturias del 34 es, si queremos, la excusa, o el aniversario, la excusa para hablar de una de las muchas revoluciones que tiene el siglo XX, ¿no? Y que es importante volver a ellas, estudiarlas, conocerlas, tratar de examinar y analizar sus lecciones, su vigencia, si la tienen, si no la tienen, pero que es el patrimonio de nuestra clase, de la clase trabajadora, para no partir siempre de cero.
La burguesía es la clase que manda, es la clase que tiene los medios, es la clase que tiene las universidades, la cultura, y os aseguro que la burguesía nunca parte de cero, nunca, ni cuando piensa la política más pedorra y más insignificante parte de cero, y menos cuando tiene que tomar grandes decisiones políticas como es atacar a la clase trabajadora, cuándo, cómo, de qué manera, cómo compro a tal dirigente sindical, cómo divido entre fijos, y eso lo hace no partiendo de cero, tiene una larga experiencia y unos largos una larga acumulación para saber cuándo y cómo hacerlo. El problema es que nosotros, como clase desposeída, esos elementos de continuidad los tenemos que construir. Y son las organizaciones revolucionarias que intentan retomar o que intentamos retomar esas lecciones, no de forma dogmática, no porque consideremos que son las mismas condiciones hoy que en el año 34, pero sí que son el acervo justamente para no partir de cero, para que no nos vuelvan a colar. Yo no sé si la charla ha sido muy larga y todo, pero no sé si os han hecho algunas resonancias a los años recientes. Si os ha sonado algo a algún gobierno progresista que no mataba en casas viejas, pero se cargaba a 30 y pico inmigrantes en Melilla y aquí no pasaba nada, ¿no? No sé si os ha sonado esa subordinación a Companys, a la subordinación también que otra izquierda anticapitalista tuvo en Cataluña, donde yo resido y vivo desde hace años, a las jugadas maestras de otro señor, de Puigdemont, ¿no? Que no le llega la suela, digamos, a Companys, pero bueno, tiene esas mismas... Pero hay muchas situaciones que sin estar viviendo, lamentablemente, en una década tan intensa e interesante y con tantas oportunidades de transformación social al mismo tiempo como fueron los años 30, o sea, estamos viviendo una historia todavía más aburrida o una historia con menos oportunidades o con menos situaciones de cambiar radicalmente el mundo, pero que seguramente se abran en este siglo XXI, no lo tienen todo muy atado y bien atado, ni a nivel geopolítico, ni a nivel económico, ¿no? Pero que si se vuelven a abrir situaciones revolucionarias, tratar de ver que muchas de estas lecciones van a seguir siendo una fuente desde la que pensar la política y la estrategia socialista del siglo XXI. Que no tenemos que condenarnos a empezar cada vez de cero. Y bueno, y por eso queríamos hacer esta charla y también animaros a todos, ¿no? No solo a pensar, a estudiar y todo, sino también a tomar partido y a ser parte de esta tarea que es construir una organización revolucionaria en el Estado español y a nivel internacional.